Tras la decisiva derrota de los almohades en las Navas de Tolosa en 1212, el avance cristiano continuó imparable hasta detenerse durante más de 2 siglos en las fronteras del que sería durante ese tiempo el único estado musulmán del occidente europeo, el Reino Nazarí de Granada. Rodeado de cadenas montañosas y con un litoral amplio y abierto a las relaciones con los pueblos del Mediterráneo, se puede explicar cómo el hecho geográfico contribuyó a su mantenimiento económico y a su resistencia militar. Además, la población granadina había ido aumentando con la constante llegada de exiliados mudéjares procedentes del resto de la península, y la delimitación de la frontera con Castilla fue bastante estable, con la excepción de la pérdida de Algeciras y Gibraltar a comienzos del siglo XIV. No podemos hablar, sin embargo, de una permanente ofensiva cristiana contra la frontera granadina. A ambos lados estallan las luchas dinásticas y nobiliarias. Durante dilatados periodos, Castilla y Granada firman treguas en las que el reino nazarí se convierte en vasallo de Castilla, a cambio de pagar elevados tributos que en ocasiones superaban la mitad de las rentas del reino. Solo cuando, al igual que en otros estados europeos, las naciones se configuran en torno a la monarquía absoluta, podemos decir que la conquista de Granada pasa a ser un objetivo más de la corona, dentro de la línea emprendida por esta en torno a la unificación a ultranza en todos los aspectos, políticos, religiosos y territoriales. El acto de la entrega de las llaves de Granada ha sido recreado en diferentes épocas con unas imágenes tan simbólicas como elocuentes. Sin embargo, estas imágenes han sido también la representación más emblemática de un sutil malentendido, aquel que sugiere que tras esa entrega acaba la presencia islámica en la península. Es importante matizar: la toma del reino de Granada por los reyes católicos en 1492 significó que la hegemonía política y militar que los cristianos tenían en el resto del territorio peninsular alcanzó finalmente al último reino musulmán. Pero la conquista de un territorio no implicaba en todos los casos ni la represalia ni la expulsión de los vencidos. A menudo las plazas solo se entregaban tras arduas y meticulosas negociaciones. El reino nazarí de Granada no fue una excepción. Las capitulaciones de Santa Fe fueron concebidas dentro del espíritu de los pactos medievales. En general, eran bastante favorables para los vencidos. Garantizaban la continuidad de sus costumbres, lengua y religión. Respetaban en lo esencial el régimen de propiedad anterior, así como la pervivencia de sus jueces y jefes de comunidad. Es decir, las capitulaciones permitían a los vencidos acogerse al estatuto de mudéjar, el mismo que durante varios siglos mantenían sus correligionarios de Castilla y de Aragón. Pero así como las capitulaciones antiguas se cumplieron fielmente, estas últimas, como veremos, se rompieron muy pronto. Yo no lloro lo pasado, pues ya no existe el retorno, pero lloro lo que tú verás si vives y continúas en esta tierra de España. De esta manera se lamentaba un vencido años después al evocar las circunstancias de la derrota. No todos los musulmanes aceptaron convertirse en mudéjares. Optaron por el exilio algunas familias de la nobleza granadina. Según el punto de origen de los emigrados, fundamentalmente Almería, Baza, Motril, Málaga, Ronda y Algeciras, se instalaron en diversas villas del África Occidental y del Norte. El propio Boabdil, presionado por los reyes católicos, tras una corta estancia en las Alpujarras, acabó marchándose a Fez, donde fue bien recibido por la corte. Algunos de estos exiliados se instalaron en lugares cercanos a puertos como el de Salé e iniciaron una temprana piratería contra el litoral peninsular. Mas volvamos a los que se quedaron, los resistentes. En fecha tan temprana como 1498, los representantes de ambas comunidades de Granada acordaron algo de gran trascendencia social: la división de la ciudad en 2 demarcaciones, cristiana y musulmana.
Aunque las capitulaciones de Santa Fe preservaban a los mudéjares de cualquier imposición en materia de fe, pronto se vio que las autoridades cristianas se inclinaban por la asimilación cultural y religiosa de los vencidos. Lejanos estaban los tiempos en que Fernando III el Santo se autotitulaba Rey de las tres religiones. En la concepción del nuevo Estado no cabían disidentes ni minorías caracterizadas. La expulsión de los judíos el mismo año de la conquista de Granada resulta especialmente significativa. Además, el Reino de Granada tenía una posición de gran importancia estratégica dentro del conjunto peninsular. Como las capitulaciones no prohibían la voluntaria aceptación del cristianismo, las autoridades eclesiásticas iniciaron una campaña de proselitismo con gran moderación. Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina, comenzó con templanza su labor. Entre otras cosas, determinó que los clérigos encargados de la tarea misionera aprendieran el árabe y que las conversaciones se alcanzasen mediante la persuasión, aceptando pacientemente la lentitud que tal proceso entrañaba. Pero con la llegada del cardenal Cisneros a Granada, la situación dio un gran vuelco. De la moderación se pasó a la intransigencia. Las coacciones sobre los mudéjares para que se convirtiesen y la pública realización de actos como la quema de alcoranes en la plaza de Vivarrambla no podían sino exaltar los ánimos de una comunidad orgullosa de sus tradiciones y de su cultura, y que además entendía que todos los agravios que soportaba transgredían lo pactado en la entrega del reino a los reyes católicos. Como en tantas situaciones críticas en la historia, las palomas dieron paso a los halcones. El 18 de diciembre de 1499, los mudéjares del Albaicín de Granada se alzaron en armas. Solo la intervención de las autoridades más tolerantes, entre ellas Fray Hernando de Talavera, hizo que los sublevados depusieran las armas al tercer día. Pero esta vez las condiciones fueron más onerosas. La amnistía solo podría alcanzar a los que abrazasen el cristianismo. Aunque los granadinos volvieron pronto a la calma, la sublevación se propagó en enero de 1500 a las Alpujarras, pasando después a las tierras de Almería, Sierra de los Filabres, comarca de Níjar y Belefique, extendiéndose ya en 1501 a la serranía de Ronda. El propio rey se vio obligado a participar en la campaña, consiguiendo aplacar la revuelta. Tras estas primeras sublevaciones, algo fundamental cambió en el reino de Granada. Los mudéjares se vieron obligados a elegir entre convertirse al cristianismo o el exilio. Muchos salieron, pero la gran masa, esperando obtener mejores condiciones, se convirtió en bloque. A partir de estas forzadas conversiones, algunos cristianos comenzaron a llamarles despectivamente tornadizos, y los escribanos anotaban junto a sus nombres la apostilla de Cristiano Nuevo de Moro. El nombre oficial que recibieron fue, sin embargo, el de moriscos. Documentalmente aparece el término moriscos por primera vez en el Edicto de Conversión Forzosa de Cisneros, en 1502. Y de nuevo suena el lamento que presagia un futuro incierto para su comunidad. Si el rey de la conquista no mantiene sus pactos, ¿qué podemos esperar de sus sucesores? La medida de conversión forzosa alcanzó también a los mudéjares del Reino de Castilla, quienes permanecían al margen de los sucesos del antiguo reino musulmán de Granada. Si bien los mudéjares castellanos a lo largo del siglo XV habían sufrido algunas medidas humillantes, como la obligación de portar un distintivo en sus ropas, llevaban una existencia tranquila en las morerías bajo protección real, y nada hacía presagiar una disposición tan drástica. Sin embargo, la mayoría también prefirieron la conversión antes que abandonar su país. En la corona de Aragón, los señores de vasallos mudéjares eran sus más firmes valedores, pues apreciaban el esfuerzo y la calidad de su trabajo en huertas y campos. Pero no todos los estamentos actuaron del mismo modo. Así, los agermanados que se sublevaron en el reino de Valencia
se mostraron claramente antimudéjares al obligar a bautizarse a los que residían en zonas que quedaron bajo su control entre 1521 y 1522. Una vez sofocada la rebelión, los mudéjares volvieron a su antigua fe, pero las autoridades eclesiásticas dictaminaron la validez de los bautismos obtenidos de esta forma. Finalmente, en 1526, se decretó la abolición del culto islámico en la Corona de Aragón. A partir de este año, oficialmente ya no podían quedar creyentes musulmanes en España. En respuesta a esta imposición, en algunas comarcas valencianas estalló una sublevación espontánea y desorganizada que fue fácilmente sofocada por las tropas regulares. Las autoridades sabían que estas conversiones solo podían tomarse como punto de partida para un adoctrinamiento de mayor calado, e inmediatamente tomaron una serie de iniciativas que las reforzasen. Se transformaron las mezquitas en iglesias, se construyeron otras nuevas y se iniciaron campañas catequizadoras. Pero estas campañas no alcanzaron los objetivos esperados. La mayoría de los moriscos vivieron los bautismos como una imposición, y en el caso de los granadinos, quedó en las generaciones la memoria de que se había incumplido lo acordado con los reyes católicos. Aunque los primeros edictos de conversión se referían a los aspectos religiosos, pronto comenzaron a aparecer otras disposiciones que limitaban costumbres con una gran tradición: sacrificios rituales de animales, vestidos, fiestas y ritos, uso de armas. Frente a estas medidas, los moriscos reaccionaban enviando embajadores a la corte para que amortiguaran o por lo menos retardasen su entrada en vigor. A menudo ofrecían en compensación el pago de determinadas cantidades. Una excelente ocasión para ver el estado de la cuestión morisca en el antiguo reino nazarí nos la ofrece la primera visita de Carlos V a Granada en 1526. Allí se le presentaron unos caballeros moriscos que eran regidores, entre ellos Diego López Benajara, don Fernando Venegas y don Miguel de Aragón, quienes entregaron al emperador un memorial de agravios en nombre de todos los moriscos del reino. Se quejaban fundamentalmente de los abusos que les infligían magistrados, clérigos y alguaciles. Carlos V, escandalizado, ordenó que se realizase una encuesta sobre la cuestión y que posteriormente se reuniese asamblea en la Capilla Real. La comisión encuestadora certificó como: hallaron ser muchos los agravios que se hacían a los moriscos, y junto con esto, que los moriscos eran muy finos moros. 27 años había que eran bautizados, y no hallaron 27 de ellos que fuesen cristianos, ni aun 7. Y de esta infidelidad tuvieron culpa los cristianos, por los favorecer y no los doctrinar. Posteriormente, una junta de prelados propuso una serie de medidas extremas, entre ellas prohibir el uso de la lengua arábiga, de la indumentaria morisca, de los baños, sus festejos o zambras y otros ritos considerados ceremonias de moros, así como el adorno de las mujeres con aleña. Pero tales medidas no se llevaron a efecto, pues Carlos V las dejó en suspenso antes de salir de Granada. A ello contribuyó la tenacidad negociadora morisca y la aportación de 80.000 ducados como contribución especial de la comunidad morisca, y que las arcas imperiales recibirían con alivio, embarcadas como estaban en las costosas campañas continentales. A partir de 1526 se abren por lo menos 3 décadas, aunque no exentas de tensiones, de relativa tranquilidad. Sería inexplicable que hasta el desenlace final los moriscos hubiesen soportado la tensión de un enfrentamiento constante, sin periodos de calma y de convivencia e intercambio con la comunidad cristiano vieja. ¿Cómo estaba repartida la población morisca durante este periodo? La comunidad más numerosa era lógicamente la granadina, calculándose en torno a los 250.000 habitantes,
cifra que supone más del 40% de la población total del Reino de Granada. En Valencia formaban también una importante minoría, con un cálculo que los sitúa sobre los 80.000, casi el 30%. En Aragón no bajaban de los 50.000, agrupándose la mayoría en las fértiles márgenes del Ebro y sus afluentes. Su número es bastante reducido en Cataluña, limitándose su presencia a algunas poblaciones de la ribera del Ebro como Ascó y Tortosa. En los territorios de la Corona de Castilla, los antiguos mudéjares, oficialmente en estas fechas ya moriscos, residían mayoritariamente en las poblaciones de cierta importancia. Al amparo de sus morerías y arrabales, llevaban una vida tranquila desde la Reconquista, y por su escaso número y antigüedad, en muchos lugares estaban al borde de la asimilación. Las comunidades más numerosas vivían en Andalucía occidental, destacando su presencia en Córdoba, Sevilla, Úbeda y Baeza. En Murcia, en cambio, constituían un importante grupo en la Vega del Segura, especialmente en el Valle del Ricote y en ciudades como Lorca y la propia Murcia. Mención especial merecen los moriscos de Hornachos, pueblo extremeño en el que la totalidad de sus habitantes, unos 5.000, eran moriscos. En la España del XVI, los moriscos constituían una importante minoría muy caracterizada, sobre todo en aquellos lugares en los que vivían más agrupados. Las profesiones de los moriscos dependían de las zonas donde habitaban. Eran diestros hortelanos, como atestigua el popular pareado de la época. Una huerta es un tesoro si el hortelano es un moro. En las feraces huertas del Ebro, del Segura y donde quiera que la existencia de un arroyuelo les permitiera mimar los tradicionales cultivos huertanos. En Valencia, en cambio, por las condiciones del reparto tras la conquista, exceptuando las vegas de Xàtiva y Gandía, cultivaban sobre todo los campos de secano del interior. En las ciudades o en los lugares donde se asentaba una población numerosa es donde ejercían profesiones más variadas y en general estaban reputados como excelentes artesanos, zapateros, carpinteros, herreros, sastres, comerciantes. En muchos puntos de España es posible admirar excelentes artesonados y construcciones de este periodo, que en nada se diferencian de las que realizaban cuando su denominación legal era la de mudéjares. Fray Luis de León deja constancia del valorado quehacer de estos artesanos en sus versos. Ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. Merece también destacar la contribución morisca a tradiciones tan arraigadas en España como el trabajo de la seda, la cerámica, los fuegos artificiales y el curtido y repujado de cueros. Algunos moriscos llegaron a descollar en profesiones liberales como la medicina o la arquitectura, de la que son buena muestra algunas presas construidas sobre el Ebro. Como médicos mencionaremos a Miguel de Luna y a Alonso del Castillo. El primero de ellos fue llamado por Felipe II a El Escorial para la catalogación de los manuscritos árabes que allí había, la mayoría de los cuales eran de temas médicos y científicos.
Pero aunque hubo algún amago de utilizar directamente las fuentes árabes en la universidad, conforme avanzaba el siglo, el sentimiento antimorisco iba creciendo, a la vez que aumentaban las trabas para que los conversos de origen judío o musulmán accediesen a ciertas profesiones en base a la discriminación que establecían los estatutos de limpieza de sangre. Respecto a la vida religiosa de los cristianos nuevos de Moro, como hemos visto que también se llamaba a los moriscos, veamos qué dicen los cronistas de la época. Los moriscos acostumbran a circuncidar a sus hijos a poco de nacer. Guardan todas las ceremonias propias de la religión musulmana y en especial practican el ayuno durante el Ramadán y celebran la práctica de la vendimia durante todo el mes de septiembre, durante el cual, dejando la casa en la que habitan la mayor parte del año, moran en otras que, rodeadas de viñas, poseen detrás de las sierras y en donde, so pretexto de hacer la pasa, dejan transcurrir el tiempo sin oír misa entre bailes y zambras, en los cuales se presentan ataviados con los más vistosos trajes y ricos aderezos de que disponen, y a los hijos que engendran en dichos lugares les llaman dichosos y bienaventurados. Con una Inquisición en permanente vigilancia, escenas como las descritas solo eran posibles en aquellos lugares donde los moriscos eran una mayoría cohesionada, precisamente en los que menos se hizo sentir la represión, y que fundamentalmente pertenecían a Granada y Valencia, mientras que en Castilla, con comunidades dispersas y aisladas, la represión fue mucho mayor. Con todo, la Inquisición fue para los moriscos la institución más odiada, pues les hacía vivir en constante zozobra. Las relaciones con los cristianos viejos no estaban tampoco exentas de confrontación, pues para muchos los moriscos aceptaban condiciones de trabajo que eran difícilmente soportables para ellos. Sin embargo, los peores enemigos de los moriscos tenemos que buscarlos entre los burócratas, que abusaban de ellos en su provecho, y el bajo clero, que tenía que habérselas con una feligresía poco dócil. A mediados de siglo, coincidiendo con la llegada de Felipe II al trono, la correlación de fuerzas en el Mediterráneo se ve alterada en beneficio de turcos y berberiscos, quienes toman la iniciativa y reconquistan puertos de gran valor estratégico frente a la península, como Bujía, Trípoli, Ponza y el peñón de Vélez de la Gomera. Estas nuevas circunstancias exteriores se veían agravadas por las sospechas de la connivencia de los moriscos con los sultanes de Marruecos y Constantinopla, y su colaboración en las incursiones con que los piratas berberiscos fustigaban el litoral. El ya endémico bandolerismo morisco, formado fundamentalmente por campesinos echados al monte, empezó a mostrar también una especial virulencia. Entre mediados de siglo y 1568, las causas del descontento morisco no habían hecho más que agravarse. A la ya tradicional presión de las autoridades civiles y religiosas, se sumaron otras, como la caída del precio de la seda, importante actividad morisca, y una revisión de sus propiedades, que pretendía nada menos que éstas fuesen acreditadas documentalmente, aunque la memoria de su posesión se perdiera en la noche de los tiempos de las generaciones asentadas siglos y siglos antes de la llamada Reconquista. Sin embargo, los dictámenes de la burocracia comisionada al efecto fueron implacables, multando a los que no tenían los títulos de propiedad exigidos y expropiando las tierras a los que no podían pagar dichas multas. Pero a pesar de lo oneroso de tales medidas, el detonante que prendió la mecha de la virulenta sublevación de los moriscos granadinos fue la promulgación de un decreto redactado por una asamblea de teólogos, juristas y militares, en el que, ya sin paliativos, se prohibían todo tipo de costumbres y fiestas consideradas como moriscas: zambras, baños y vestimentas, el empleo de la lengua arábiga y de libros en esta lengua, y se dictaminaban una serie de medidas de vigilancia, hasta en las propias casas, para denunciar cualquier asomo de rito que recordase su originaria identidad islámica. Apenas los ecos de los pregoneros que proclamaban las rigurosas medidas se habían extinguido por calles y plazas,
cuando, al decir de un cronista de la época, los moriscos comenzaron a convocar rebelión. Los hechos que a continuación se desencadenaron dan fe de lo acertado del pronóstico. Entre principios de 1567 y finales de 1568, comenzaron a preparar un levantamiento que, una vez desencadenado, duró más de 2 años e hizo necesaria la intervención de los tercios más veteranos del poderoso ejército imperial, con don Juan de Austria a la cabeza, para sofocarlo.